Un millonario compra un almacén y encuentra a dos niños negros cosiendo exhaustos. Se congela. El carrete repiqueteó contra el suelo de hormigón, girando descontroladamente antes de detenerse con un zumbido metálico. El sonido resonó en las altas vigas, rasgando el denso silencio como un disparo de advertencia. Los dos chicos se sobresaltaron al unísono. Uno soltó un grito de miedo, encogiendo los hombros como si se preparara para un golpe. El otro levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, escudriñando las sombras más allá de las hileras de antiguas máquinas de coser y rollos de tela colgados. Blaine Cormack se quedó paralizado en lo alto de la escalera, con una mano aún extendida desde donde había cepillado el carrete. Se le cortó la respiración. El polvo flotaba en el aire, reflejando la tenue luz de las ventanas agrietadas y el parpadeo de las bombillas del techo. El olor a óxido, aceite y tela vieja le llenó los pulmones. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo rápidamente, con la voz ronca y baja. Levantó ambas manos en señal de rendición, bajando lentamente del último escalón de hierro. Los chicos lo observaban como animales acorralados, con los músculos tensos y la espalda pegada a las frías mesas de costura. El mayor de los dos, más alto, de pómulos pronunciados y hombros estrechos, tragó saliva y ladeó ligeramente la barbilla. «¿Está el señor Jorin con ustedes?» Blaine parpadeó. «Number Joe, no sé quién es». La mirada del chico se endureció, apretando los labios hasta formar una línea. Extendió la mano sutilmente hacia el menor, tirando de él medio paso atrás. El pequeño, de unos 8 o 9 años, llevaba una sudadera raída que le colgaba como papel mojado. Se le asomaban vendas por debajo del puño de la muñeca derecha. Sus zapatos no combinaban, una zapatilla y una sandalia, y ambos estaban deshilachados. «¿Cómo te llamas?» «Component Placement», preguntó Blaine con suavidad, arrodillándose para no sobresalir demasiado. El mayor dudó. «Kobe», dijo por fin, con voz tranquila pero firme. «Ese es mi hermano Tyler». El corazón de Blaine latía con más fuerza. Se suponía que el almacén estaba abandonado. El anuncio no mencionaba nada más que maquinaria vieja y daños por agua. Pero allí, en ese destartalado piso superior, dos niños trabajaban bajo bombillas tenues, cosiendo tela con manos temblorosas. Las máquinas eran antiguas, manuales de pedal, reacondicionadas con motores baratos. A su alrededor, hilos desechados cubrían el suelo. En una esquina había dos catres destartalados con colchones delgados y manchados. Cerca reposaban una jarra de plástico con agua y un plato de hojalata con comida a medio comer. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Component Placement», preguntó Blaine, con la voz apenas un susurro. La mirada de Kobe se dirigió a la pared del fondo. Allí, una puerta de acero cerrada con llave estaba a ras del ladrillo. Sobre ella, una pequeña luz roja parpadeaba en una cámara de seguridad. Otra cámara enfocaba directamente a los chicos, con el objetivo fijo y en silencio. Blaine siguió la mirada de Kobe y luego lo miró. «¿Viene alguien más?» Kobe no respondió. Blaine apretó los puños a los costados. No era solo negligencia, era algo peor. Se acercó lentamente, intentando no alarmarlos. «Soy el nuevo dueño», dijo. «Compré este lugar la semana pasada. No sabía que había nadie dentro, lo juro». Tyler se asomó por detrás de su hermano, con los ojos vidriosos. «¿Es de mañana o de noche?» Strenia preguntó. Blaine tragó saliva. «Es de tarde», dijo en voz baja. ¿Sabes cuánto tiempo llevas aquí?» Kobe entreabrió los labios, pero no habló. En cambio, se sentó lentamente en el borde del banco de costura, con un brazo todavía abrazando a Tyler de forma protectora. «A veces nos sacan, a veces no. El señor Jorin dice que no hagamos preguntas. Dice que tenemos suerte de tener trabajo». «Trabajo». A Blaine se le revolvió el estómago. Miró a su alrededor con más atención. Había rollos de tela contra una pared, hileras de tela toscamente cortada, la mitad mal teñida. En otra esquina, cajas de cartón etiquetadas se apilaban en torres, marcadas con un triángulo rojo. No había marcas ni inventarios, nada oficial. Esto no era un almacén, era una fachada. Se dirigió a la puerta de acero, inspeccionando la cerradura. Se oía un leve zumbido en el panel contiguo y una luz parpadeaba en verde cada pocos segundos.
Instintivamente Blaine extendió la mano hacia ella, pero Kobe gritó: ¡No! La voz del chico era urgente, presa del pánico. ¡Envía una alerta cuando se toca sin el código! Blaine se quedó paralizado. Volvió a mirar a la cámara, consciente de nuevo del silencio, de cómo parecía estirarse como un cable tensado. ¿Quién es el señor Jorin?, Srenia preguntó. ¿Vive aquí? Kobe negó con la cabeza. Viene con otros 2. Traen provisiones, revisan nuestro trabajo y luego se van. A veces se llevan a uno de nosotros. No siempre a los 2. Tyler apretó con más fuerza el brazo de su hermano. Blaine tenía la mente acelerada. Sacó el teléfono del bolsillo de la chaqueta, pero no había señal. Las paredes de hormigón y la estructura de acero debían de haber cortado la señal. Incluso el símbolo del Wi-Fi estaba atenuado. ¿Dónde está tu familia? Component Placement preguntó, arrodillándose junto a los chicos. ¿Tus padres? Kobe no dijo nada. Tyler bajó la mirada hacia su regazo. No lo sabemos, murmuró. A Blaine le temblaban las manos. Tenía que sacarlas ya, pero no sabía a qué estaban conectadas las cámaras. Si a ese señor Jorin le avisaban de que alguien estaba allí, ¿qué pasaría? ¿Qué les haría a los chicos? De acuerdo, dijo Blaine, levantándose lentamente. Tenemos que irnos. Voy a encontrar la manera de sacarte, pero necesito que confíes en mí. Kobe dudó. No hay manera de bajar sin la alarma. Solo Jorin tiene la llave. Blaine recordó la entrada por la que entró. Una puerta lateral sin llave cerca del muelle de carga. No había sonado ninguna alarma cuando entró, pero tal vez los pisos superiores estaban sellados por separado. Volvió a examinar la habitación y vio un montacargas oxidado en la pared del fondo. ¿Sabes si ese montacargas funciona?, preguntó. Kobe se encogió de hombros. Jorin lo usó una vez. Desde entonces no. Blaine corrió hacia allí, limpiando el polvo y abriendo la puerta metálica. El interior crujió al tirar de la palanca, pero los cables no se rompieron. Había electricidad, tal vez. Entró y accionó el interruptor para probarla. El motor zumbaba suavemente. Se giró. Vamos. Kobe levantó a Tyler y lo guió hacia adelante, el chico cojeando ligeramente con sus zapatos desparejados. Se deslizaron dentro del ascensor, silenciosos, tensos. Al cerrarse la puerta, Blaine se quedó mirando el brillante botón 1. Su pulgar flotó, luego presionó. El ascensor se estremeció. No pasó nada. Entonces, con un chirrido, comenzó su lento descenso, chirriando contra los raíles. Cuando las puertas se abrieron, estaban en la planta principal del almacén. Vasta, vacía, cavernosa. Blaine reconoció el pasillo de entrada con una tenue luz que se filtraba por la puerta lateral abierta por la que había entrado. Sintió un gran alivio. «No se acerquen», dijo. Empezaron a cruzar la planta. Pero justo antes de llegar a la salida, una voz retumbó desde un altavoz oculto en el techo. «Movimiento no autorizado detectado. Por favor, quédense donde están». Kobe gritó. Tyler se aferró a la pierna de Blaine. Blaine maldijo en voz baja, girando hacia las paredes. Una luz roja parpadeó cerca de la oficina que daba a la planta, la misma oficina que había ignorado antes. Las cámaras estaban activas, observando. «¡Muévete!». Srenia ladró, agarrando la mano de Tyler. Kobe corrió junto a ellos mientras se agachaban detrás de una caja volcada y corrían hacia la salida. Otra voz resonó, esta vez más baja, más fría. «Si te vas con ellos no volverás». A Blaine se le heló la sangre. No era una grabación. Alguien estaba viendo en directo, pero la puerta ya estaba cerrada. La abrió de un empujón. La luz del sol se reflejaba en el suelo de hormigón. Los chicos se estremecieron al ver la claridad. Afuera, el aire era fresco, el cielo de un gris acero pálido. Blaine los sacó, buscando el peligro con la mirada. Ni vehículos ni personas. Los guió rápidamente hacia su todoterreno aparcado justo al otro lado de la valla. Cada paso parecía una milla. Cada brisa traía el sonido de una persecución que nunca llegó. Llegaron al coche. Blaine lo abrió con un chirrido y ayudó a los chicos a subir atrás. Mientras se subía al asiento del conductor, sus dedos manipularon el encendido. El motor rugió al arrancar. Pero antes de irse, miró el edificio una última vez, y allí, en la ventana superior, había una figura, observando, inmóvil. Blaine pisó el acelerador. Fuera lo que fuese con lo que se había topado, era más profundo que trabajo ilegal o viejos secretos. Estaba estructurado, vigilado, controlado. Y alguien llamado Jorin no quería que encontraran a esos chicos.
Blaine cerró la puerta principal del almacén con manos temblorosas. El peso de lo que había visto le oprimía el pecho como cemento húmedo. Los chicos estaban sentados en el asiento trasero de su camioneta. Sombras silenciosas observando el mundo pasar con ojos abiertos y atormentados. Nadie habló durante el camino a la posada. Las calles estaban vacías, bañadas por la plata desvanecida del crepúsculo, y el aire cargaba una quietud pesada que hacía que cada sonido pareciera más fuerte de lo debido. Aparcó en la parte trasera, lejos de la entrada principal. La discreción no solo era inteligente, sino necesaria ahora. Mientras ayudaba a los chicos a entrar en la habitación, Kobe se estremeció al oír un portazo cercano. Tyler se pegó a la pared, abrazándose como una armadura. Blaine respiró hondo, intentando calmarse antes de hablar. «Les traeré ropa limpia y comida. Quédense quietos, ¿de acuerdo?» Kobe asintió lentamente, con la mirada fija en las cortinas y el pasillo, alerta como un niño criado por el peligro. Tyler no respondió, solo se dejó caer en el suelo junto a la cama, acurrucándose como si quisiera desaparecer. Blaine se movió rápido. Sándwiches de la máquina expendedora, ropa de una tienda de descuento cercana y toallas de recepción. Preparó un baño en la estrecha bañera del motel, caliente y llena hasta el borde, y convenció a los niños uno por uno para que se lavaran. Al principio dudaron, como si la idea de ser atendidos les resultara sospechosa. Pero finalmente cedieron, atraídos por el desconocido aroma a jabón y seguridad. Solo cuando estuvieron limpios, alimentados y abrigados, Blaine se sentó frente a ellos. Tenía su bloc de notas a mano, pero su voz era suave, su tono cauteloso. «Dime qué pasó, solo lo que puedas». Los ojos de Kobe se encontraron con los suyos. Eran agudos, más agudos de lo que debería ser la mirada de cualquier niño de 10 años. «Vinimos aquí con mamá. Jorin dijo que había trabajo». Blaine se inclinó hacia adelante. «¿Jorin Pell?» Kobe asintió. Dijo que ganaría mucho dinero cosiendo para su negocio. Pero luego subió. Esa palabra hizo que Tyler levantara la cabeza de golpe. Susurró algo, demasiado bajo para que Blaine lo entendiera. Kobe tragó saliva y apartó la mirada. «Nunca regresó», dijo con voz apagada. «Después de eso, solo quedamos nosotros». La mano de Blaine se cerró sobre el bolígrafo. «¿Qué quieres decir con arriba?» Kobe dudó. Luego, sin levantar la vista, murmuró: «Nadie vuelve de ahí». Blaine se quedó paralizado. El aire de la habitación se densificó con horrores no expresados. «Nos hacía trabajar», continuó Kobe. «Todo el día, cosiendo, incluso limpiando grasa de las máquinas. También traía a otros, sobre todo chicos». Tyler añadió algo apenas audible. «Devon intentó huir». «¿Qué le pasó?» «Component Placement», preguntó Blaine con suavidad. Kobe no respondió. Tyler tampoco. El silencio lo dijo todo. Esa noche Blaine no pudo dormir. Se tumbó en el sofá del motel con el portátil abierto, revisando con la vista todas las bases de datos a las que podía acceder. Nada sobre Jorin Pell. Ni fotos, ni licencias comerciales, ni registros de empleo. Solo el atisbo de una antigua dirección vinculada a un mayorista de ropa que cerró hacía 7 años. Todo en él era humo y espejos. Llamó al departamento de policía de Elrich Hollow 4 veces. No hubo respuesta. Solo el mismo tono de llamada y un buzón de voz siempre lleno. Intentó llamar a la oficina del sheriff del condado. El mismo resultado. Algo no cuadraba. Ningún hombre como Jorin Pell opera con tanta transparencia a menos que alguien lo ayude a mantenerse invisible. A las 4 de la madrugada, Blaine volvió a salir. Regresó al almacén con una bolsa de lona llena de equipo de vigilancia, sensores de movimiento, cámaras ocultas y micrófonos inalámbricos. No sabía quién más estaba involucrado, pero si Jorin regresaba, estaría preparado. Colocó cámaras en las esquinas del techo, debajo de las máquinas de coser, e incluso una escondida en las vigas sobre la oficina. Todo se alimentaba a su portátil, ahora conectado a la camioneta con un repetidor de punto de acceso. Aparcó a 2 manzanas de distancia, manteniendo la señal abierta. Pasaron 3 noches. Entonces, a las 2:13 de la mañana, un movimiento activó la primera alerta. Blaine se incorporó de golpe en la camioneta. En pantalla, la imagen granulada mostraba una figura entrando por una estrecha puerta lateral, usando un teclado oculto tras un respiradero. Blaine hizo zoom. Un hombre, de complexión delgada, de 40 y tantos años, gorra negra, cazadora negra.
Se movía como quien conoce el lugar a ciegas, seguro de sí mismo, rápido. No miraba las esquinas ni se cuidaba las espaldas. Sabía que nadie lo detendría. Blaine lo vio acercarse a la parte trasera del almacén. El hombre colocó una bolsa de lona sobre la mesa y la abrió. Salieron docenas de etiquetas, rollos de tela y paquetes de etiquetas de marcas falsificadas. Versan, Lushanti, Bierrex. Una pequeña cámara captó el sonido de una llamada telefónica. No, los chicos han desaparecido. Aparecerán, dijo el hombre. Jorin, supuso Blaine. Solo tendremos que acelerar el nuevo lote en cuanto llegue la semana que viene. A Blaine se le revolvió el estómago. Agarró su teléfono y volvió a marcar al departamento del sheriff. Siguió sin obtener respuesta. Entonces intentó llamar al 911. La llamada sonó una vez y luego se cortó. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no era una alerta. Número desconocido. Dudó un momento y luego abrió el mensaje. Devuelve a los chicos o tus drones no serán lo único que caiga. Se quedó sin aliento. Miró alrededor de la camioneta. La calle estaba vacía. Las casas estaban quietas. Pero algo andaba mal. Alguien los observaba. Alguien sabía que estaba allí. Inmediatamente cerró la laptop y arrancó la camioneta. Tenía que volver con los chicos. Cuando irrumpió por la puerta del motel, Kobe y Tyler seguían despiertos, sentados uno al lado del otro en la cama, con los ojos abiertos. Nos vamos, dijo Blaine. Ahora. Kobe no preguntó por qué. Simplemente se levantó y ayudó a Tyler a ponerse los zapatos. Esa clase de disposición no provenía de la confianza, sino de sobrevivir a demasiadas malas noches. Salieron por la parte de atrás. Blaine los llevó a otro pueblo, 30 kilómetros al este, a un albergue de carretera junto a una parada de camiones. Pagó en efectivo, sin usar identificación. Luego se sentó con la espalda contra la pared e intentó pensar. ¿Qué clase de pueblo silencia las llamadas de emergencia? ¿Qué clase de red protege a un hombre como Jorin Pell? No se trataba de un traficante solitario. Era un sistema, un sindicato, una máquina con engranajes, vigilantes y personas en lugares que debían proteger. Ese texto de advertencia no era solo una amenaza, era la prueba de que el juego era más grande, profundo y oscuro de lo que había imaginado. Abrió su portátil de nuevo y se quedó mirando el último fotograma del vídeo. Jorin cerrando la puerta oculta tras él, desapareciendo como un fantasma en un lugar que no debía ser encontrado. Blaine se recostó, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba metido en ello, lo quisiera o no. Entonces se dio cuenta. No era una operación de un solo hombre, era un sindicato, y él acababa de meterse en medio. Blaine se agazapó detrás de la caja metálica, respirando superficialmente y con el corazón latiendo con fuerza mientras se agarraba al borde del acero oxidado para mantener el equilibrio. El tenue eco de botas sobre el hormigón resonaba por el almacén, pausado y lento. A lo lejos, un foco parpadeaba, proyectando largas sombras sobre los palés y cajas apilados. El frío aire nocturno presionaba las paredes de la estructura, envolviéndolo todo en un silencio inquietante que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. La voz de Curtis llegó a través del auricular de Blaine, baja y serena. «No hay peligro. No hay movimiento detrás de la furgoneta. Mantente alerta». Blaine asintió brevemente, aunque Curtis no podía verlo. Se ajustó el cable bajo el cuello. Era un simple micrófono de botón, pegado con cinta adhesiva bajo la chaqueta, conectado a un pequeño transmisor oculto en el tacón de la bota. No podía permitirse ni un segundo de fallo. Esta noche no se trataba solo de desenmascarar a Jorin, sino de comprender la profundidad de esta operación. La furgoneta se detuvo en el otro extremo del almacén. Sus faros iluminaron el suelo polvoriento antes de apagarse. Una puerta se abrió con un crujido, seguido del sonido de alguien saltando. Luego se oyó el segundo ruido, la puerta trasera al deslizarse. Blaine dio un paso adelante, intentando mantener un lenguaje corporal relajado pero firme. Desde la parte trasera de la furgoneta, sacaron a 2 chicos. Parecían aturdidos, no tendrían más de 10 u 11 años. Uno cojeaba ligeramente, el otro parpadeaba sin parar, como si la luz le hiciera daño en los ojos. Jorin salió después, con su habitual sonrisa burlona. Una chaqueta de cuero le colgaba del cuerpo y una cadena de plata le colgaba del cuello. Echó un vistazo al almacén con ojos penetrantes y calculadores.
No pensé que lo hicieras, Blaine, dijo. Pensé que serías más listo. Blaine forzó una sonrisa. A veces hay que pensar como el enemigo para vencerlo. Quiero entrar. Tienes una máquina en marcha y estoy cansado de fingir que no sé cómo funciona. Jorin rió, con un sonido cortante y sin humor. ¿Tú? ¿Ahora eres un negociador? Creí que estabas jugando a las casitas con esos chicos de la posada. No me presiones, dijo Blaine con serenidad. No estoy aquí para bromas. He visto las cifras, los envíos. Texon Outfitters se está extendiendo como una plaga. Tienes canales para tiendas físicas. Estás creciendo. Quiero mi parte. Por un momento, Jorin pareció intrigado. Luego entrecerró los ojos. ¿Qué ha cambiado? Blaine se encogió de hombros. Quizás estoy cansado de ser el único hombre honesto en una sala llena de mentirosos. Antes de que Jorin pudiera responder, la voz de Curtis le susurró al oído. Atención. Acaba de llegar otra furgoneta, no es de las nuestras. Ventanas tintadas, sin matrícula. Blaine se tensó. ¿Esperamos compañía?, preguntó mirando a Jorin. Jorin frunció el ceño. ¿Qué? Entonces el motor de la segunda furgoneta se apagó y en cuestión de segundos sus puertas se abrieron de golpe. 5 hombres salieron en tropel, vestidos con equipo táctico negro, con los rostros ocultos tras máscaras. Se movían con una velocidad experta, con los rifles pegados al pecho. Jorin retrocedió. «Esos no son míos», dijo con un tono de alarma en la voz. La voz de Curtis se escuchó por el comunicador. «Iniciando confinamiento ahora». Desde el camión estacionado afuera, Curtis activó el sistema que habían estado instalando las últimas 2 noches. Las persianas de acero se cerraron de golpe sobre las puertas del almacén, atrapando a todos dentro. Las luces de emergencia se encendieron, proyectando un tono rojizo sobre todo. Se desató el caos. Jorin corrió hacia los chicos, pero uno de los enmascarados lo derribó de una brutal patada. Blaine se escabulló tras una pila de palés, intentando pasar desapercibido, pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres ya lo había visto. Blaine intentó alcanzar el botón de emergencia de su pulsera, una señal de socorro de respaldo que Curtis había configurado, pero un golpe en la nuca lo hizo caer al suelo. Tenía la vista borrosa. Sintió unas manos que lo arrastraban. Agitó los brazos, pero otro golpe, esta vez en las costillas, lo apagó. Todo se oscureció. Cuando Blaine recuperó la conciencia, el mundo era más frío. Estaba atado a una silla de metal en una habitación iluminada por una sola bombilla. Estaba rodeado de paredes de hormigón. El leve goteo del agua resonaba en la distancia. Tenía la boca seca y las manos atadas a la espalda con bridas. No había ventanas ni reloj, solo la sensación de que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. La puerta se abrió con un crujido y entraron unas botas pesadas. Un hombre con chaleco oscuro se acercó, de pie justo al otro lado de la luz. «¿Con quién trabajas?», Srenia preguntó el hombre con voz fría e impersonal. Blaine guardó silencio. El hombre se acercó, inclinándose de modo que su rostro enmascarado quedó a centímetros del de Blaine. «Esto no es un programa de televisión. Nadie va a venir a salvarte». Aún así, Blaine no respondió. No solo estaba ganando tiempo, sino que contaba con él. Las imágenes del micrófono, todo lo que Curtis grabó, se habían configurado para subirse a un servidor encriptado en la nube. Si Curtis no introducía el código de cancelación en 24 horas, se distribuiría automáticamente a todas las principales agencias de noticias y autoridades federales de una lista clasificada de medios. Una bomba de relojería digital silenciosa. El hombre enmascarado caminaba de un lado a otro. «¿Crees que se trata de niños? Es más grave. Estabas husmeando en cosas que no entendías». Blaine levantó la cabeza. Le sangraba el labio, pero tenía la mirada clara. «Lo entiendo perfectamente. Los traficas. Usas empresas fantasma. Reprocesas a los que desobedecen. ¿Qué haces con los que no lo logran?» El hombre rió entre dientes. «Sigues haciéndote el héroe». Otra voz resonó desde el pasillo. «Que suba». Pasos. Entonces el hombre enmascarado retrocedió al ver que alguien más entraba en la habitación. Este hombre no llevaba máscara. Blaine parpadeó, palideciendo. Era el sheriff Clem, el mismo hombre al que Blaine había llamado pidiendo ayuda hacía 4 días, el mismo que había prometido enviar una unidad, el mismo que nunca hizo caso.
Clem parecía tranquilo y sereno. «Te lo advertí, Blaine», dijo en voz baja y serena. «Deberías haberte ido». Blaine lo miró fijamente. La incredulidad se convirtió en furia. «Estuviste involucrado desde el principio». Clem sonrió con suficiencia. «Hablas como si fuera una sorpresa. Entras en el mundo de otra persona y esperas cambiarlo. Esto no funciona así. No se expone una red como esta y se va». Se acercó y se agachó, de modo que quedaron frente a frente. Creías estar por encima de todo, que podías jugar con ambos bandos, pero ahora formas parte del inventario. Blaine apretó la mandíbula, pero por dentro no se inmutó. Había planeado la traición. Había planeado todo, incluso la muerte. El plan B de Curtis seguía en marcha. Clem se inclinó una última vez. «Desaparecerás, como los demás». Blaine no respondió. Solo sonrió, lo justo para inquietar al sheriff. Clem frunció el ceño. «¿De qué sonríes?» La voz de Blaine era ronca, pero firme. El tiempo apremia. Y Clem no se dio cuenta, no se refería al reloj del interrogatorio. Blaine lo había planeado. Antes de la reunión, había subido las grabaciones de Curtis a un servidor cifrado con distribución programada si no se detenía en 24 horas. El tiempo apremiaba, y ahora la propia vida de Blaine formaba parte de la cuenta regresiva. El estallido de luz blanca fracturó la noche como un rayo. Blaine no parpadeó. No podía permitírselo. La granada cegadora explotó justo afuera de la puerta lateral del almacén, ganando quizás 20 segundos. Una segunda detonación resonó en el extremo oeste, más cerca del remolque de seguridad. Estallaron gritos. Se dieron órdenes a gritos. Los reflectores se estropearon y fallaron. Toda la red se había vuelto inestable. Eso significaba que Kellan lo había logrado. Estaba dentro. Desde su rincón en el muelle de carga, atado de las muñecas pero no amordazado, Blaine rodó de lado, observando con la mirada. Dos chicos, Kobe y Tyler, temblaban contra los paneles oxidados de una caja de carga, con las vendas medio desprendidas. Los guardias que habían estado apostados en la puerta ya salían corriendo, con los rifles colgados, presas del pánico. Blaine no esperó. Se puso de rodillas, apretando las muñecas contra un clavo roto que sobresalía del palé cercano. El dolor le desgarró el brazo. Sangró. Pero la brida cedió. En el cielo, un zumbido atravesó el caos. Un dron pasó zumbando junto a las vigas de acero del almacén, parpadeando. Curtis. El chico lo había logrado. Blaine se movió rápido, agachándose. El dron dejó caer otra carga cerca del pasillo de la oficina. Esta vez, humo. Otra capa de protección. Llegó hasta los chicos y les quitó las vendas de un tirón. «Soy yo, Blaine. Nos vamos. Ya». El rostro de Tyler se arrugó, pero Kobe, mayor, asintió con rigidez y ayudó a su hermano a levantarse. Blaine abrazó a Tyler sin preguntar y le indicó a Kobe que se quedara cerca. El humo se colaba por las rendijas de las puertas del muelle. Las alarmas empezaban a sonar. Kellan debía de haber activado los sistemas de emergencia. Imposibles de rastrear, pero con la suficiente fuerza como para convertir el caos en una evacuación a gran escala. «Vayan por el pasillo, escalera trasera, conduce a la furgoneta», gritó Blaine por el micrófono. «Curtis, ¿me recibes?» «Entendido, a 9 metros. La puerta no está cerrada, salgan ya». Echaron a correr. El pasillo estaba en penumbra, con destellos rojos de las luces de emergencia. En algún lugar del pasillo una voz gritó, pero nadie se acercó. Para cuando irrumpieron por la puerta que daba al callejón, Curtis ya había salido del asiento del conductor y abierto el panel lateral de la furgoneta. «¡Que suban!», swingó Curtis, agachando la cabeza, buscando movimiento. Blaine metió a Tyler en el asiento trasero y cerró la puerta de golpe. Kobe subió de un salto a su lado. «Conduce», ordenó Blaine. Curtis no lo dudó. La furgoneta arrancó a toda velocidad, con los neumáticos chirriando al tomar la curva, el motor rugiendo por encima de los lamentos que se apagaban de la alarma interna del almacén. Blaine se recostó en el asiento del copiloto con el pecho agitado. Pero no había terminado, no hasta que supiera. «¿Dónde está Clem?» «Zrenia», murmuró. «¿Y Pell?» Curtis miró de reojo. Desapareció entre el humo. Tenía ojos, luego nada. Blaine apretó la mandíbula. «Claro que sí». 3 horas después, Blaine estaba en una habitación de motel alfombrada y oscura, con los chicos durmiendo en la otra cama. Se había puesto una sudadera limpia con capucha,
Se había curado la herida de la muñeca y miraba fijamente la pantalla parpadeante de su portátil. La subida estaba lista. Nombres, rostros, imágenes, todo, respaldado, cifrado, distribuido a todas las oficinas de defensores públicos que habían participado en la coalición, a todos los periodistas que habían estado esperando esto desde el día en que Blaine se puso en contacto con ellos. Las imágenes eran horrorosas. Niños clasificando productos falsificados, encerrados en rincones, golpeados por retrasarse. Texon Outfitters lo había presentado todo como prácticas para jóvenes. Pero las transmisiones sin editar contaban otra historia. Ahora el mundo la vería. En los días siguientes, grupos de trabajo federales allanaron almacenes de Texon en 3 estados. Ejecutivos con vínculos al lavado de mercancía falsificada fueron arrestados con traje y corbata frente a torres corporativas limpias. Un hombre, ejecutivo de distribución de una cadena nacional de ropa deportiva, se desmayó cuando los agentes lo esposaron. Blaine lo vio todo en las noticias con una mezcla silenciosa y latente de justicia y arrepentimiento. Aún así, Jordan Pell seguía desaparecido. El sheriff Clem también. Sus archivos habían sido borrados de ciertos sistemas locales, lo que sugería ayuda de arriba. Pero la exposición, mientras tanto, se centró en los chicos. Kobe había dejado de inmutarse cuando la gente le alzaba la voz. Tyler había empezado a tararear al cepillarse los dientes. Blaine, inseguro al principio, inició el proceso de tutela. Sabía que no sería fácil. Pero mientras revisaba la documentación y le entregaba los detalles del caso a un trabajador social llamado Glenn, especializado en transición de recuperación, se dio cuenta de algo. No se trataba solo de caridad. Quería hacerlo. También contrató a una empresa de investigación privada para localizar a los otros niños, los que no lograron escapar, los que aún podrían estar atrapados en otros almacenes. El equipo trabajó en silencio, informando solo a él. Las pistas eran escasas, pero aumentaban. Bolstrive, la startup tecnológica en la que Curtis había hecho prácticas, se convirtió en un referente mediático por su papel anónimo en el rescate de niños víctimas de trata, aunque nunca nombraron a Blaine. Él insistió. Esta no era su historia, no esta vez. Semanas después, en una ceremonia de inauguración celebrada en el ya despejado terreno del almacén, las familias se reunieron. Allí se alzaba ahora un elegante centro comunitario, financiado por donantes, subvenciones de justicia y un benefactor anónimo. Dentro, una multitud llenaba sillas plegables mientras un niño subía al podio. Kobe, vestido con una camisa azul y pantalones demasiado grandes, se aclaró la garganta. La sala quedó en silencio. No éramos solo niños trabajando en la oscuridad, comenzó, con voz firme a pesar de los nervios. Éramos voces que nadie quería oír, pero alguien escuchaba. Una oleada de emoción recorrió al público. Los periodistas bajaron sus cámaras. Un hombre se secó los ojos. Al fondo de la sala, cerca de la salida, Blaine permanecía en silencio. Sin traje, sin corbata, simplemente observando. Casi había muerto en ese almacén. Lo había arriesgado todo, pero también había descubierto algo más profundo que la venganza o la reforma, una vocación que nunca supo que necesitaba. A veces todavía recibía amenazas, advertencias crípticas, correos electrónicos sin remitente. Sabía que Jordan seguía ahí fuera, acechando en los márgenes, esperando, pero Blaine ya no corría, porque ahora el sindicato no era el único que observaba. También lo hacía el mundo. Y detrás de cada niño rescatado había alguien dispuesto a encender una cerilla en la oscuridad.